Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del lugar en donde estén viendo esta grabación. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es integración continua en sistemas legacy, particularmente, ¿sí? Ya muchos deben saber un poquito qué es integración continua, así que vamos a reforzar un poquitito eso y vamos a ver cómo podemos implementarlo en sistemas legacy. Bueno, antes que nada, ¿quién soy yo? Mi nombre es Diego Colombo, yo soy el CTO de Visma, soy licenciado en sistemas y tengo más de 25 años de experiencia en la industria. Justamente ese numerito se va agrandando cada vez más, lo cual da un poquito de temor. Y particularmente en Visma de lo que nos encargamos es de simplificar y digitalizar los procesos de recursos humanos por medio de tecnología. Hacemos software para recursos humanos, particularmente. Bueno, pasado esto, vamos a meternos de lleno en lo que uno quiere ver, que qué es integración continua o cómo trabajar con integración continua. Gran aclaración, muchas veces se confunde CI, CD, etcétera. Integración continua es el primer paso como para después poder hacer continuous deployment en continuous delivery, ¿sí? Pero el primer paso que tenemos es integración continua. Y muchos ya deben estar trabajando con esto. Esto es una práctica que es una de las mejores una de las 12 prácticas que escribió Ken Beck en su libro de Extreme Programming. Es una práctica que tiene aproximadamente 20 años en el mercado, pero que sin embargo no es del todo usada. Sobre todo no es del todo usada en sistemas que uno aprendió a programar desde hace mucho y que uno viene acarreando esa forma de trabajo, ¿sí? Donde por ahí la tecnología estuvo atada a un momento temporal, a una práctica temporal, y después hubo nuevas prácticas y esa tecnología quedó amarrada a esa práctica temporal. Así que bueno, ¿qué significa que sea integración continua? Integración continua es poder integrar el trabajo de los desarrolladores, de todo un grupo de desarrolladores, integrarlo, ¿sí?, al menos una vez al día, que esté integrado en un trunk o en un main al menos una vez al día, y que esa integración lo que haga es dispare la generación de un artefacto de software, ya sea un exe, un sitio web, etcétera. Acá estamos hablando de tecnologías legacy, así que la mayoría de las cosas que vamos a hablar van a ser de exes, ¿sí? Entonces vamos a generar el artefacto y a su vez va a haber pruebas automatizadas de ese artefacto, ¿sí? Eso es que estemos trabajando en integración continua, básicamente. La gran diferencia acá es que uno tiene que hacer las cosas muy chiquitas para poder integrarlas todos los días, ¿sí? Es decir, tengo que pensar funcionalmente y separar, ¿sí?, mi código para poder hacer integraciones sin que rompa el main, sin que rompa el trunk principal. Ahora, ¿cómo se trabajaba antes? Bueno, la verdad es que antes era mucho más sencillo, ¿no? En los tiempos antiguos uno trabajaba en su computadora, el desarrollo era una actividad bastante solitaria, digamos. Uno compilaba, generaba su artefacto de software, generaba su archivo exe, programita, se lo entregó al cliente, el cliente estaba contento, uno estaba contento y se terminaba todo, ¿sí? Y era algo, como decíamos, bastante solitario. Yo sé esto. Ha pasado mucho tiempo de esto, pero cuando uno programaba en Clipper o Visual Basic o por ahí programaba de esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, empezamos a trabajar en equipos, necesitamos empezar a trabajar en equipos, y cuando uno trabajaba en equipos ya no programaba solo, sino que el código fuente estaba compartido entre 1, 2 o 3 desarrolladores o más, dependiendo del equipo, y en los primeros momentos poder compartir el código era simplemente una carpeta compartida en la red donde uno podía obtener las cuestiones, el código desde ahí, llevarlo a su máquina, trabajarlo, y acá es donde se generaban los graves problemas, ¿no? Porque cada uno de estos desarrolladores generaba su exe con el código que tenía y después había que determinar cuál era el exe que valía más, ¿sí? Es decir, cuál era el exe más nuevo, que pasaba todas las pruebas, que tenía los controles de calidad, y a su vez también teníamos problemas, como ven en la pantalla, hacia el lado de generación, de decir cuál es mi artefacto válido, y también teníamos problemas hacia el otro lado, porque cuando uno integraba el código, es decir, agarraba una parte de lo que yo escribí con una parte de lo que escribió mi compañero, y yo tendría que unir todo eso, o sea, en esos momentos realmente se había muchos problemas y también se han librado batallas en saber cuál era el código válido correspondiente y si yo piso tu cambio o si vos pisás mi cambio, ¿sí? Eso se vino a solucionar un poco con los manejadores de código. En un primer momento había un Subversion, un SVN, fue creciendo hasta que apareció Git, y Git se coronó como el rey de los gestores de código. Todo lo que sea código fuente está manejado dentro de algún manejador de código, particularmente Git es el que coronó a todos.
¿Qué pasa con los artefactos? Bueno, hay muchos que han seguido desarrollando esta característica de los artefactos también utilizarlos y guardarlos en un código fuente, en un manejador de código fuente. Realmente no es una buena práctica. El manejador de código fuente está preparado para manejar código fuente, el manejador de artefactos está preparado para manejar artefactos. Entonces, los versionados de artefactos los tenemos que poner en algún otro tipo de solución que nos permite llevar el versionado de artefactos directamente. ¿Okay? Entonces, básicamente, el manejador de código, el Git, nos sirvió para trabajar con eliminar la pelea de cuál es el código que vale, si el mío o el de mi compañero desarrollador, ya poder integrarnos bien, poder trabajar bien dentro de Git. Pero ¿qué pasa con los exe? ¿Qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con lo que yo genero? Y ahí es donde viene a trabajar primero la integración continua. ¿Sí? La integración continua, como dijimos, básicamente lo que va a estar haciendo es, va a generar, cada vez que uno pushea el código, cada vez que uno envía el código al repositorio de código, ahí se dispara una integración, ¿sí? Y esa integración básicamente lo que hace es generar un artefacto y darle una ejecución, una serie de pruebas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya dejamos de tener los artefactos individuales, pasamos a tener artefactos más colaborativos, ¿sí? Siguen existiendo los individuales para mis pruebas propias, siguen existiendo mi artefacto individual para mi prueba propia, pero lo que va a pasar es que vamos a tener alguna máquina que va a ser mi agente, ¿sí? Que ese agente va a poder obtener el código fuente y compilarlo y hacerle una ejecución de pruebas. Como ven esto, en sistemas legacy, la verdad es que se puede hacer tranquilamente. Uno no viene con esta práctica. Yo no pienso en COBOL por ahí utilizar integración continua. O, como vamos a ver en nuestro caso, en Visual Basic 6 usar integración continua. Realmente uno no viene pensado así, porque en el momento en el cual empezó a trabajar con COBOL no existía la integración continua, o en el momento en el cual empezó a trabajar con Visual Basic no existía. Y es una práctica que se tuvo que adoptar a posteriori, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito? Básicamente lo único que necesito es una computadora que con alguna tarea programada, ya sea en Windows una tarea programada, o sea en Linux un cron, haga un pull del repositorio, obtenga todas las fuentes y ejecute los trabajos que tiene que hacer, que es la compilación y luego la serie de pruebas que tiene que hacer. Y eso nos da una salud de nuestro artefacto de software, diciendo, bueno, pasó todas las pruebas, está bien, o no pasó las pruebas y va a haber que volver a armar. ¿Ok? Así que básicamente es sencillo poder montar integración continua con sistemas legacy, simplemente con una máquina y una tarea programada. Si esa tarea programada, en lugar de ser una tarea programada, la cambiamos porque cada vez que haga un push, ¿sí? O cada vez que haga un pull request, pueda esta máquina, este agente, pueda obtener el código y con eso correr todo su proceso de compilación y de pruebas, bueno, la verdad ya estamos. Directamente eso es integración continua. Y se puede montar en sistemas antiguos. Hay un profesor que me dijo que la mitad del mundo está en Kubernetes y en Docker y en tecnologías nuevas, y la otra mitad sigue corriendo en COBOL, en Visual Basic, etc. Entonces, lo que yo me propuse es poder montar un ciclo de integración continua para Visual Basic, ¿sí? Poder definir cómo vamos a hacer la integración continua en Visual Basic. La verdad es que lo que necesitamos es tener una herramienta de versionado de código, únicamente, tener un agente de Visual Basic con el Visual Basic instalado, que va a ser la máquina que va a ser la encargada de compilar, ¿sí? nuestro código, y luego hacer una configuración correspondiente del pipeline dentro de nuestro agente, de cómo va a estar trabajando, ¿sí? Por último, y final, lo que vamos a hacer es publicar ese artefacto, o sea, ese exe que nosotros generamos, sea un exe, un conjunto de DLLs, etc. Ese artefacto de software lo vamos a tener que publicar, ¿sí? En algún lado para que pueda ser accesible. Normalmente, como estamos hablando de código legacy, lo más común es que esto genere un artefacto de software para desktop, ¿no? Genere algún tipo de artefacto para desktop o un artefacto para poder ser instalado en un servidor. No tanto por ahí la visión web o la visión mobile que hoy en día tenemos, ¿sí? ¿Cómo puedo montar un Continuous Integration para Visual Basic? Bueno, en este caso yo lo que les traigo como ejemplo es utilizar una herramienta, el Azure DevOps, para poder hacerlo, pero se puede hacer con cualquier otra herramienta, se puede hacer con Jenkins, se puede hacer con cualquier otra. Particularmente lo único que vamos a necesitar es tener nuestro código en un manejador de código, vamos a tener que tener nuestra estación de Workstation, donde nosotros vamos a trabajar con el código, lo vamos a bajar, lo vamos a trabajar, y cuando pushemos, bueno, ahí vamos a necesitar, ¿sí? Una máquina que tenga Visual Basic instalado, para que pueda ejecutar la compilación. Simplemente eso, ¿sí? Tener un agente
que tenga Visual Basic 6 instalado para que pueda ejecutar la compilación, ejecutar una serie de pruebas, y con lo que nosotros estemos generando, ese artefacto de software que estamos generando, ¿sí? Al final lo vamos a publicar, ¿sí? En un gestor de artefactos de software. No en un gestor de código, sino en un gestor de artefactos de software. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Crear un agente, particularmente con esta herramienta con Azure DevOps, es muy sencillo. Una máquina que tenga Windows, ¿sí? Porque tiene que ser para Visual Basic. Normalmente tenemos un pequeño problemilla ahí, porque Visual Basic es 32 bits, para que pueda correr en una máquina Windows 10, que es 64 bits. Hay algunos truquillos para hacer, pero es factible. Después les dejo al final de la presentación algunos links sobre cómo poder hacerlo. Pero básicamente en una máquina Windows 10 instalamos directamente un agente de Azure DevOps, ¿sí? Vamos a estar instalando esto, que es un pequeño programita de PowerShell, y en ese agente de Azure DevOps vamos a tener el agente corriendo y el Visual Basic local. Nada más que eso, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestro agente configurado, en nuestro panel vamos a poder ver que el agente está andando, que el agente está correcto, ¿sí? Y está funcionando, y simplemente necesitamos configurar el pipeline. Dentro de la configuración del pipeline van a ver muy pocos pasos. Es obtener el código fuente y ejecutar la compilación, ¿sí? Y la compilación la podemos hacer por línea de comando. Esto mismo que estoy diciendo yo, hacerla por línea de comando, se podría hacer con otros lenguajes, como por ahí con COBOL, ¿sí? Incluso hasta con lenguajes mucho más viejos, ¿sí? Se podría directamente hacer la compilación por línea de comando, mandar los parámetros, que se compile y que se genere el artefacto correspondiente, ¿sí? En este caso, estamos hablando de Visual Basic, así que, como decíamos, obtenemos el repositorio, obtenemos de ese repositorio todos los fuentes correspondientes, y luego hacemos la compilación. Una línea de comando sencilla que llame al bb6.exe y el cual se le mandan los parámetros para poder compilar. Simplemente eso, generamos la compilación, generamos el exe. ¿Está bien? Particularmente Visual Basic no tiene un versionado semántico, ¿sí? El versionado semántico es el que se compone del major release, el minor release y el patch. Visual Basic tiene ese tipo de versionado, pero no respeta las reglas del versionado semántico, que es que cada uno de los componentes tiene que ser un número directamente, y particularmente Visual Basic le pone 0,1 al componente del minor, ¿sí? Manteniendo ese 0. Entonces lo que generamos es un pequeño script de PowerShell para poder convertirlo en versionado semántico. ¿Y por qué queremos a ese artefacto convertirlo en versionado semántico? Bueno, porque lo que queremos hacer es colocar ese artefacto dentro de un manejador de artefactos que necesita como requerimiento que los versionados sean los correctos y que respete versionado semántico. Así que básicamente hacemos un pequeño script de PowerShell para cambiar la versión. A ese exe se le está cambiando la versión. Y por último, publicamos el artefacto. Se publica tanto en el pipeline como la publicación en un manejador de artefactos, ¿sí? Ese es el paso final que nosotros estamos buscando. Entonces, con esto estamos implementando integración continua, ¿sí? Para proyectos Visual Basic 6, básicamente. Y podemos tener varias personas trabajando con su gestor de código Git y trabajando en integración continua, ¿sí? Acá podemos ver, les dejé en la presentación algunos logs, donde pueden ver básicamente en la ejecución cómo es que se hace la compilación, es una compilación normal, el manejo de la versión, ¿sí? Ahí pueden ver que hay una versión 12.0 correspondiente, y por último la publicación dentro de nuestro manejador de artefactos. Ese manejador de artefactos también es accesible desde afuera, por lo tanto dentro del manejador de artefactos yo puedo llegar a utilizar comandos para poder traer el paquete directamente y bajarlo. Entonces estamos también normalizando el delivery de ese ejecutable. ¿Está bien? Estamos yendo con un delivery de la industria, que es un paquete manejador de paquetes de artefactos, y estamos llevando el delivery de ese ejecutable también a buenos puntos. Así que básicamente hemos implementado integración continua con un lenguaje de programación legacy, como es Visual Basic 6, pero del cual todavía hay mucho código, ¿sí? Y el problema de los códigos legacy, al no tener tipo de prácticas como integración continua, es que continuamente van acrecentando su deuda técnica y continuamente se va perdiendo el conocimiento, ¿sí? De qué es lo que hacía ese artefacto o para qué fue escrito ese programa, cuál es la funcionalidad de ese programa. Trabajar con integración continua nos trae muchísimos impactos positivos dentro del trabajo de los equipos. Primero,
es más común la verificación de pares. Si yo trabajo aislado y entrego directamente mi artefacto, no es lo mismo que entre varios integremos nuestro código. Por lo tanto, hay una verificación entre pares ya implícita, más allá de que podemos nosotros activar, lo llaman code reviews, dentro de los pull requests que hagamos, podemos activar los code reviews, pero más allá de eso, hay un chequeo implícito, porque van a colisionar el código de uno con el código de otro, por lo tanto hay una verificación de pares que se va a dar dentro de lo que es trabajar con Continuous Integration. Por otro lado, también hay una redistribución del conocimiento, ¿sí? Es mucho más colaborativo, ya el simple hecho de que entre todos generemos un solo artefacto de software y que ese artefacto entre todos los que estamos trabajando tiene que funcionar, genera mayor distribución del conocimiento, tanto del conocimiento de negocio como del conocimiento de la implementación de esa solución. Hay una cohesión entre los miembros del equipo, todos quieren que la build dé bien, es decir, todos quieren que se genere el artefacto y que pase todas las pruebas, ¿sí? Hay mayor visibilidad de la deuda técnica. Creo que este es uno de los mayores ventajas que tiene trabajar con integración continua, el hecho de poder visualizar la deuda técnica y decir, acá tenemos problemas y hay que arreglarlos, ¿sí? Obviamente mejora la calidad de los artefactos y el principal objetivo que persigue la integración continua es el hecho de reducir riesgos, de que realmente no estemos agregando bugs a nuestro exe y que estamos reduciendo los riesgos. Los bugs siempre se van a estar agregando. Uno cuando escribe código es muy factible que tenga bugs, pero tener un ciclo de integración continua va a permitir visualizarlos más rápido. Y cuando uno los visualiza más rápido, los va a poder arreglar más rápido, ¿sí? Dentro de las prácticas otra vez de Steel Programming, del libro de Ken Beck, esto lo que dice es, si algo duele, hacerlo mucho más veces, más frecuentemente, ¿sí? Para ganar gimnasia con respecto a eso. Bueno, la integración de código siempre dolió y mantener integración continua es lo que es la práctica que permite continuamente hacerlo. Continuamente hacerlo y continuamente tener mejor calidad en cómo uno integra. Importante, hay que integrar una vez al día, mínimamente. Todos los desarrolladores deberían de hacer el push al repositorio una vez al día mínimamente, porque si uno no integra frecuentemente, lo que pasa es que deja de ser continuo y esa integración que hace es muchísimo más dolorosa porque hay que trabajar revisando muchísimo más código. Por eso, pequeñas porciones de código e integrarlas continuamente es lo que más ayuda. Y en cuanto a la visualización de la deuda técnica, también es una herramienta que nos sirve a nosotros como desarrolladores y que sirve también a los managers, ¿sí? y a todo el negocio, porque el visualizar y el hacer factible, acá tenemos deuda, acá lo tenemos que solucionar, evita que tengamos, por ejemplo, situaciones como esta, donde lo típico es decir, bueno, ¿por qué tardó tanto en agregar una ventana? Bueno, porque la verdad las bases están mal, tenemos que arreglar ciertas bases que son nuestra deuda técnica que tenemos que pagar. ¿Okay? A modo de cierre, les voy dejando un par de links de artículos de integración continua. Particularmente hay uno que me gusta mucho, que es el de Continuous Integration a $1 a day, que es también integra el aspecto social dentro de integración continua. No es solamente una práctica, es una actitud trabajar con integración continua y hace bien al equipo, ¿sí? Por lo tanto, acá normalmente hay dos cuestiones. La gente que no lo conoce dice, eso no va a funcionar acá, eso no va a funcionar por nuestra forma de trabajo, siempre lo hicimos así. Y ese es el grave problema de los legacy, que siempre lo hicimos así y uno no quiere probar con cosas nuevas, ¿sí? Y los otros que utilizan integración continua que no entienden cómo el mundo no puede andar sin integración continua, que es necesario, ¿sí? Bueno, les dejo nuevamente mis datos de contacto, ¿sí? Ahí tienen mis mails, mi LinkedIn y mi Twitter. Y bueno, nos pueden contactar cuando quieran, si tienen alguna otra duda y los podemos ayudar. Muchísimas gracias a Nerdearla por darme la posibilidad de exponer y espero que esto les sirva y que puedan implementar integración continua en sus compañías.